supraventriculares son todas aquellas taquicardias que se originan por encima de la bifurcación de las regis y se caracterizan por presentar complejos finos, QRS fino menor a 120 milisegundos, o complejos anchos en los casos en los que existe bloqueo de rama previo o preexcitación, o en los pacientes que tienen marcapaso. En esos casos tienen complejos anchos. Son taquiarritmias supraventriculares, por lo que definimos, y además paroxísticas. El término paroxístico lo que hace referencia es a que tienen inicio y terminación súbitos. Estas son las taquiarritmias. Las taquicardias, como dijimos, supraventriculares, en las que se originan por encima de la bifurcación de las regis, y se van a dividir en aquellas en las que solo el tejido auricular es necesario para su inicio y mantenimiento, es decir, aquellas que son independientes del nodo auriculoventricular, entre las cuales encontramos la fibrilación auricular, el flúter auricular y la taquicardia auricular, y por otro lado, las que requieren del nodo auriculoventricular para su inicio y su mantenimiento. Y en este caso encontramos, y vamos a ver, a la taquicardia reentrante nodal y la taquicardia con participación de vía accesoria, que también es una reentrada. Bueno, un poco el algoritmo cuando nos enfrentamos a una taquicardia de QRS estrechos, o sea, de complejos finos. Vamos primero a analizar los intervalos RR. De aquí tenemos que va a ser regular o irregular. En el caso de que sea irregular, vamos a analizar la actividad auricular de base y podemos encontrar ondas F de flúter auricular, ondas F de fibrilación auricular y ondas P, que acá llamamos P', que son diferentes a las ondas P sinusales y son las que vamos a encontrar en las taquicardias auriculares. En el caso de que los intervalos RR sean regulares, o sea que tenemos la taquicardia de complejo fino regulares, vamos también a buscar la onda P, o sea la actividad auricular, y ver si esta está organizada. Una vez que identificamos la onda P, vamos a valorar la relación AB. Si la relación AB es mayor a 1, vamos a hacer diagnóstico de que esa arritmia es de origen auricular. Si es menor a 1, es decir, que hay más actividad ventricular que auricular, hay unas taquicardias particulares de complejo fino que son de la unión auriculoventricular, que no las vamos a ver hoy. Y cuando la relación AB es igual a 1, es decir, hay igual cantidad de ondas P que de QRS, vamos a hacer un análisis un poco más exhaustivo, analizando el intervalo RP y el PR, como vamos a ver a continuación. O sea que ante una taquicardia de QRS estrecho, vamos a ir a valorar primero si es regular o irregular, y luego buscar la actividad auricular, la onda P. Y bueno, como vimos, la reentrada nodal y la ortodrómica, que eran aquellas que vimos hace unos minutos, que son dependientes del nodo auriculoventricular, estas siempre van a ser regulares. Y en ellas vamos a analizar el intervalo RP y PR para identificar cuál es cuál. Bueno, entonces buscamos la actividad auricular y ahora medimos el RP. El RP es el complejo QRS, la onda R, y la P, que en estos casos va a ser retrógrada. Y ahora cuando veamos los ejemplos en los electrocardiogramas vamos a identificar qué es ese intervalo. Ese intervalo puede ser corto, con una duración menor a 200 milisegundos, o largo, con una duración mayor a 200 milisegundos. Las taquiarritmias supraventriculares que tienen regulares, que tienen RP corto, son la reentrada nodal típica y la taquicardia ortodrómica. Las que tienen RP largo van a ser la taquicardia auricular, la reentrada nodal atípica y un tipo de taquicardia por vía accesoria, que es la taquicardia ortodrómica por vía decremental, que es un tipo particular. Eso en realidad es un poco un pantallazo y ahora vamos a ver cada una de ellas por separado. Bueno, la taquicardia por reentrada nodal porque es nodo auriculoventricular y es un circuito que se establece dentro del nodo, es la taquicardia supraventricular paroxística más frecuente. El mecanismo de reentrada involucra el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular es una estructura extensa que está situada en el triángulo de Koch. Si
recuerdan, que está delimitado por el tendón de Todaro, el orificio del seno coronario y la valva septal de la tricúspide, que es allí donde se localiza el nodo auriculoventricular, y tiene al menos dos conexiones con el miocardio auricular circundante. ¿Tá? El circuito de reentrada en este lugar involucra un brazo anterógrado y uno retrógrado, y que tienen diferentes propiedades de conducción. De acuerdo a las propiedades de conducción de estos dos brazos del nodo auriculoventricular, vamos a dividirlo en reentrada nodal típica o común, que es la más frecuente en un 90%, y atípica. Bien. Entonces, como vimos, el nodo auriculoventricular se encuentra, tiene dos vías de conducción, una rápida que tiene una velocidad de conducción rápida, que sería uno de los brazos con una diferente velocidad de conducción, y el otro brazo, la vía nodal lenta, tiene una velocidad de conducción lenta y un periodo refractario corto o breve. ¿Ya? Esta característica se encuentra en un 20 a 30% de los individuos, ¿tá? Y es condición necesaria pero no suficiente para la generación de esta taquicardia. Ahora vamos a ver cómo se produce. ¿Tá? Entonces, ante la existencia de, esto vendría a ser el nodo auriculoventricular y las dos vías diferentes con diferentes propiedades de conducción. ¿Tá? Una que conduce rápido con un periodo refractario largo y una que conduce lento con un periodo refractario corto. ¿Tá? Esto en realidad se conoce como doble fisiología nodal. Entonces, la taquicardia por entrada nodal típica o común es la que, como vimos, hay dos brazos, una vía lenta anterógrada y una rápida retrógrada en este caso. O sea que el circuito es un circuito, ¿no? El circuito de la taquicardia se establece por estas dos vías. En el caso de la taquicardia por entrada nodal típica o común, que es la más frecuente, tenemos una vía de conducción anterógrada, que es lenta, o sea el impulso baja por acá, y una vía retrógrada, o sea por la que sube el impulso, que es la rápida. O sea que baja por la vía lenta el impulso y sube por la vía rápida. Vía lenta anterógrada y vía rápida retrógrada. En este caso se produce una despolarización de las aurículas y de los ventrículos que ocurre en forma casi simultánea. ¿Tal? Como vamos a ver, el RP, que era lo que nos discriminaba las arritmias de este tipo, va a ser un RP corto, un intervalo corto. Es habitualmente menor de 100 milisegundos. Y vamos ahora a identificar la onda P en el electrocardiograma. Es una onda P que va a ser retrógrada. ¿Cómo se establece el circuito? O sea, ¿cómo se genera la arritmia en estas personas que tienen esta capacidad de conducción diferente a través de dos vías por el nodo auriculoventricular? La presencia de estas dos vías condiciona que ante, por ejemplo, una extrasístole auricular, que en este caso se conduce con un PR prolongado, porque ahora vamos a ver, el impulso eléctrico puede encontrar la vía nodal rápida en el periodo refractario. O sea, esto sería la conducción normal, ¿tá? Con las dos vías. Habitualmente el impulso baja por la vía rápida y se conduce al ventrículo, ¿tá? Y eso es lo que va a dar un PR normal y un ritmo sinusal normal. Después, ante una extrasístole auricular, que supongamos que este impulso se condujo, tiene una extrasístole auricular de la aurícula y encuentra esta vía rápida que tiene una velocidad de conducción rápida pero un periodo refractario largo, la encuentra refractaria, es decir, no puede haber conducción acá. Entonces lo que hace es toma la vía lenta, que es la que está, digamos, activa o disponible para conducir. Entonces el estímulo producido por la extrasístole auricular se va a conducir por la vía lenta. Y una vez que llega al punto donde se juntan las dos vías de conducción, es capaz de este estímulo encontrar ya no refractaria la vía rápida, entonces esta ya tiene propiedad nueva de conducción y ese estímulo se va a poder conducir en forma rápida, en forma retrógrada, hacia las aurículas.
¿Se entendió un poquito eso? Más o menos. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Una onda P, que la vamos a ver acá. O sea que esta, entendieron un poquito, acá la extrasístole auricular encuentra la vía rápida, refractaria, porque condujo el impulso normal. ¿Tá? Entonces, al encontrar la refractaria, no puede conducir por ahí, conduce por la vía lenta. ¿Tá? Y al llegar a la unión de las dos vías en el nodo AB, encuentra que la vía rápida ya puede conducir y se conduce rápidamente, con una velocidad rápida, hacia las aurículas, ¿sí? Y esto se ve acá. Entonces, cuando se conduce acá, vamos a tener conducción en los dos sentidos, en el caso de que se perpetúe la arritmia, que se perpetúe el circuito de reentrada. ¿Tá? Entonces, acá se va a generar un QRS porque baja la conducción hacia el ventrículo. Y acá se va a generar una conducción, una estimulación auricular. Esa despolarización auricular, o sea, el estímulo auricular, va a venir desde acá abajo, o sea, desde el nodo AB, bien caudal. Y es por eso que vamos a ver las ondas P retrógradas, ¿sí? Y en cara inferior las vamos a ver negativas, porque se van a alejar de cara inferior, porque es de ahí de donde va a nacer el impulso para despolarizar la aurícula. ¿Tá? Y además la vamos a ver inscritas en el QRS. ¿Por qué? Porque se va a estar despolarizando ventrículos y aurículas al mismo tiempo. ¿Por qué? Por las diferentes velocidades de conducción. ¿Tá? Porque la conducción retrógrada va a ser por la vía rápida. Entonces, mientras tenemos una despolarización a través de la vía lenta anterógrada, tenemos una conducción retrógrada rápida. Entonces se va a estar despolarizando ventrículos y aurículas al unísono, digamos, en forma casi simultánea. ¿Tá? Bien, acá un poco el ejemplo de lo mismo. Lo que dice CAP es el latido auricular prematuro, la extrasístole auricular es la encargada de iniciar esta arritmia. Y bueno, se ve cómo se perpetúa, es decir, ya es un circuito de arritmia en la reentrada, ya el nodo sinusal no está participando en esta arritmia. En esta arritmia participan la estructura del nodo B y sus dos vías de conducción. Y es a partir de ahí que se despolarizan tanto aurículas como ventrículos. ¿Ah? Entonces, la onda P va a ser, que es la despolarización auricular, va a ser la que sube a través del brazo retrógrado de conducción rápida. ¿Tá? Esta es la descarga por entrada nodal típica, con estas propiedades de conducción que utiliza de esta forma las vías. Entonces, bueno, en presencia de una extrasístole auricular se bloquea la vía rápida, ¿tá? O sea, por la encuentra refractaria, y el estímulo desciende por la vía lenta y se retroconduce por la vía rápida hacia la aurícula y luego desciende nuevamente por la vía lenta y se perpetúa así la reentrada. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a ver en el electrocardiograma en esta arritmia? La despolarización, como dijimos, aurícula y ventricular ocurren en forma simultánea y eso va a determinar que el RP sea corto. ¿Tá? El RP, como dijimos, ¿dónde está la P? Acá. El RP. Este va a ser el intervalo que nosotros vamos a medir en las arritmias. ¿Tá? Entonces, al ser de forma simultánea, el RP va a ser súper corto. Incluso el RP es menor de 70 milisegundos. La onda P retrógrada la vamos a encontrar casi completamente o parcialmente oculta en el QRS previo. ¿Tá? Se inscriben en el electro entonces una pseudo onda S en cara inferior, ya las derivaciones inferiores de 2 de 3 GHz, y una pseudo R' en B1. ¿Tá? Esto, como dijimos, por el origen de la despolarización, de abajo del nodo AB hacia la aurícula. Bueno, la activación auricular entonces comienza en la parte baja del septum interauricular, por lo que dijimos, y provoca la activación simultánea también de ambas aurículas, y eso también hace que el intervalo de RP sea tan corto. Al electro, ¿cómo vemos esta taquicardia? Esta taquiarritmia.
arritmia, vamos a observar una taquicardia con una frecuencia entre 150 y 220 ciclos por minuto, con QRS finos, como dijimos, y ausencia de onda P a la vista. Acá estamos viendo cómo inicia esta arritmia, ¿sí? O sea, vemos primero ritmo sinusal normal, con una P seguida de QRS, y en un momento arranca la taquiarritmia en la que vemos que la frecuencia es mucho mayor y no se discriminan, por lo menos de forma clara, actividad auricular. Ahora vamos a ver un poquito más de cerca qué fue lo que vimos. Estamos viendo cómo inició la arritmia. Entonces, es importante que cuando nos enfrentamos ante estas taquiarritmias, buscar la onda P, que como dijimos, va a estar o inscrita en el QRS, como vimos, o en el segmento de ST y la onda P. O sea, por algún lugar hay que buscar la P, hay que prestar atención. Y para esto hay que buscar deformaciones que hagan sospechar que hay una onda P metida. Si ven entonces, lo mejor que podemos tener es tener el ritmo sinusal normal del paciente, porque ahí vamos a ver cómo es el complejo QRS normal del paciente. Entonces vamos a buscar las diferencias, ¿no? Y eso nos puede orientar a que acá hay algo que acá no hay. Ven que los complejos son diferentes. Eso es, obviamente siempre, no es el diario de lunes, pero sí es algo que aporta y que te ayuda a encontrar la actividad auricular en esa taquiarritmia en la que es difícil diferenciar y además tiene otras características desde el punto de vista de la morfología y el eje de la actividad auricular. Bueno, como vimos, este circuito se produce en el nodo auriculoventricular, ¿tá? Y es una arritmia que cuando bloqueamos o enlentecemos la conducción auricular puede cesar, porque es allí donde se genera la arritmia. En este caso, estamos viendo cómo se administran 12 miligramos de adenosina intravenosa en bolo, y vemos cómo termina la arritmia, ¿verdad? Si esta arritmia termina con onda P, lo que nos ayuda es a descartar que se trate de una taquicardia auricular, ¿tá? Las taquicardias auriculares, por lo general, como son focos auriculares ectópicos, no terminan con onda P, ¿tá? Porque si cesan es porque terminan, y generalmente tampoco cesan con adenosina porque no dependen del nodo AB para su existencia, como la reentrada nodal. Bien, acá en realidad es un poquito lo mismo, ¿tá? Ver que tienen un intervalo RP, o sea, primero lo que hacemos es identificar la onda, la regularidad, los complejos finos, y si hay una actividad auricular. No encontramos actividad auricular clara, vamos a buscarla en el QRS o en el segmento de STT a ver si existe alguna alteración, algo que sea sugestivo de onda P o una onda P incluso que sea evidente, ¿sí? Entonces, en la taquicardia por entrada nodal típica o común, como dijimos, la actividad auricular, la activación auricular y ventricular se producen en simultáneo. Entonces, y en canal inferior vamos a encontrar ondas negativas, que forman una pseudo S en las derivaciones inferiores y una pseudo R' en B1, ¿sí? Y siempre, si tenemos el beneficio de tener un electro basal con ritmo sinusal normal, vamos a encontrar las diferencias con respecto al QRS y la existencia de la onda P. Si lo ven acá, ritmo sinusal sin R' y la taquicardia tiene la R'. Más o menos es un ejemplo para que vean cómo orientarse cuando se enfrentan a esta situación. ¿tá? O sea que para apreciar los mínimos cambios en el QRS siempre es importante tener algo para comparar. Siempre obviamente que esté disponible. Otra vez lo mismo, ¿tá? En este caso se ve claramente la pseudo R' en ABR o en B1 y la pseudo S en cara inferior. ¿tá? Hasta en un 25 a 50% de las taquicardias por entrada nodal se aprecia un descenso del segmento ST. Y esto ocurre sin que haya enfermedad coronaria subyacente. ¿tá? Posteriormente, una vez cuando revierte, ven que tiene alteraciones de la repolarización, eso se ve grande.
¿tá? Entonces, esto no quiere decir que tenga enfermedad coronaria subyacente, es simplemente por las alteraciones de la conducción y la onda P circunscripta en el QRS y el segmento ST. ¿Tá? Una vez que revierte la taquicardia, se aprecia una inversión de la onda T transitoria en hasta un 40% de los casos. ¿Tá? Y eso se llama memórico. O sea, no es químico, sino que es una vez cesada la taquiarritmia que tiene esas alteraciones en la repolarización, cuando sale de la arritmia, sí pueden quedar un 40% alteraciones de la onda T. ¿Tá? Bueno, esa fue entonces la taquicardia por entrada nodal típica o común, que es la que ocurre en un 90% de los casos, ¿sí? Que usa un brazo, una vía lenta anterograda y una vía rápida retrógrada, y por eso la despolarización simultánea. La taquicardia por entrada nodal atípica puede ser, como vimos, rápida lenta o lenta lenta, ¿tá? Por cómo utiliza las vías de conducción. La rápida lenta, que es dentro de esas dos muy frecuentes, la más frecuente, utiliza el mismo circuito, ¿tá? Y en este caso el estímulo va a bajar por la vía rápida y subir por la vía lenta. Entonces, el RP va a ser largo, porque la velocidad de conducción de la vía que conduce para atrás es lento. Baja el impulso por la vía rápida y sube por la vía lenta. Entonces sí va a haber un retraso y un desfasaje entre la conducción, entre la despolarización auricular y la ventricular. Si se inicia esta taquiarritmia con una asístole ventricular, ¿tá? Que conduce retrógradamente por la vía lenta, ¿tá? Porque esta encuentra la vía rápida refractaria. Si la conducción retrógrada es suficientemente lenta, la vía rápida recupera la excitabilidad y conduce el impulso nuevamente hacia los ventrículos. ¿Tá? ¿Se entendió? Ustedes cualquier cosa pregunten porque esto es difícil. ¿Tá? Bueno, en realidad es esta la característica, va a ser que el RP de esta arritmia es largo y se caracteriza también por tener, además de un RP largo, una onda P retrógrada negativa en D2, D3 y ABF. Es decir, en esta taquiarritmia nosotros vamos a identificar una onda P que no está alterando la morfología del QRS, pero sí la podemos detectar en lo que es el segmento STT. Y ahí la podemos identificar también porque el RP es largo, entonces al tener un RP largo va a estar separada y se va a ver más claramente. ¿Tá? Y va a ser negativo, lo mismo, en cara inferior, porque se origina del nodo, la despolarización auricular, el circuito en el nodo AB, y desde ahí de donde se origina, se va a despolarizar la aurícula. ¿Tá? El intervalo RP es largo, ¿tá? Y va a ser mayor que el PR, o sea, donde encontramos la P, o sea que este intervalo, el RP, va a ser largo y va a ser mayor que el PR. Eso, bueno, hay que medirlo, pero es así. Acá tenemos otra vez este ejemplo, y para hacer diagnóstico diferencial de esta arritmia, que es la taquicardia por entrada nodal atípica, va a ser un diagnóstico diferencial con la taquicardia auricular baja, ¿tá? Y con la taquicardia de Kummel, que es una taquicardia ortodrómica con vía accesoria de conducción decremental, que es un tipo particular. O sea que si encontramos una taquicardia de este tipo que tiene ondas P negativas, un RP largo y ondas P negativas en cara inferior, los diagnósticos diferenciales van a ser con estos dos otros tipos de taquicardia, ¿sí? Después el otro ejemplo, que es mucho menos frecuente, infrecuente diría, es la taquicardia por entrada nodal lenta, que bueno, aquí lo que se ve es un brazo anterógrado con conducción lenta y un brazo retrógrado con conducción lenta también, y se genera una taquicardia, un circuito de reentrada, con RP y PR largos, y la onda P también negativa en cara inferior. En esta taquicardia la onda P aparece mucho después del complejo QRS, generalmente se sitúa entre dos complejos QRS. Bueno, esto sobre las taquicardias por entrada nodal. O sea, el circuito se establece a nivel del nodo B con sus dos vías de conducción diferentes.
Las taquicardias, acá tenemos en realidad, para diferenciarlas, ya vimos las que el circuito se establece a nivel del nodo. Y ahora vamos a ver las taquicardias por entrada auriculoventricular, que estas son mediadas por vías accesorias, que son las vías accesorias son discretos fases de tejido miocárdico en específico que comunican el tejido auricular con el ventricular a nivel del ancho tricuspidio mitral. La localización de estos haces de fibras musculares es lo más frecuente es que se encuentren a nivel de la pared libre del ventrículo izquierdo, luego a nivel posterocentral, luego en la pared libre del ventrículo derecho y lo más infrecuente es que sean anterocentales. Estas taquiarritmias son más frecuentes en las primeras 2 décadas de la vida y predominan hombres. Me olvidé decir, a diferencia de la taquicardia por entrada nodal, que predomina mujeres, una relación 2:1, y es más o menos más frecuente hacia la 4ª década de la vida. Esta es como la por entrada por vía accesoria, se ve más en hombres y en personas más jóvenes. Bueno, la taquicardia ortodrómica, que es la medida por vía accesoria, es una forma de reentrada auriculoventricular. Reentrada también se establece un circuito que también incluye el nodo auriculoventricular, en el que el impulso se propaga de las aurículas a los ventrículos por el sistema de conducción normal, con el nodo AB, y la vía accesoria tiene la propiedad de conducir el estímulo en forma retrógrada, y esto genera una taquicardia ortodrómica. Aproximadamente el 50% de las vías accesorias que participan acá son solo ocultas, es decir, no son evidentes en el electro sinusal normal, y la otra mitad puede tener la capacidad de conducir bidireccionalmente, es decir, la vía accesoria, los haces musculares que forman parte de la vía, pueden conducir tanto en forma anterógrada como retrógrada, ¿sí? O sea, hacia los ventrículos y desde los ventrículos. La vía accesoria conduce el impulso rápidamente, en este caso, o sea, hay diferentes también velocidades de conducción de las diferentes vías, pero lo más frecuente es que la vía accesoria conduzca rápido. Entonces, en esta taquicardia, que la vía accesoria es el brazo retrógrado, el RP va a ser corto también, porque la velocidad de conducción es rápida por la vía accesoria. La onda P en esta taquicardia no queda escondida en el QRS, porque la activación de las aurículas y los ventrículos nunca va a ser simultánea, como en la reentrada nodal que habíamos visto. El RP va a ser corto por la velocidad de conducción de la vía accesoria, pero no va a ser tan corto como la reentrada que se produce a nivel nodal. La activación de la aurícula se produce retrógradamente, entonces, a través de la vía accesoria, y esta activación de la aurícula, como se produce por la vía, va a estar la polaridad de la onda P, o sea, el eje de la onda P, va a estar determinado por dónde se inserta la vía, y eso, bueno, nos puede orientar un poco a dónde se inserta la vía cuando vamos a ir a tratarlo. Bueno, un poco del electrocardiograma, esta taquicardia. La onda P va a ser retrógrada, la vamos a encontrar en el STT. El RP va a ser corto, pero va a ser mayor de 70 milisegundos, a diferencia de la reentrada nodal típica. El RP va a ser constante con el QRS fino, porque la conducción hacia los ventrículos se realiza por la vía normal, por el nodo AB. La frecuencia cardíaca habitualmente de esta arritmia es entre 150 y 250 ciclos por minuto. Existe también como característica alternancia eléctrica del QRS, o sea, variabilidad en la amplitud de los complejos, y esto se produce en aproximadamente un 30-38% de los casos. Y también hay alteraciones de la repolarización que parecen isquémicos, incluso en pacientes que tienen baja probabilidad de cardiopatía isquémica durante la taquiarritmia. Como las aurículas y los ventrículos forman parte del circuito, la conducción siempre va a ser 1 a 1 en estas, o sea, va a ser una actividad auricular y una actividad ventricular. Acá tenemos un ejemplo, vamos a ver entonces en esta taquicardia, una taquicardia regular de complejos finos, y vamos a ir a buscar la onda P. ¿Dónde está la P? Y bueno, la onda P va a estar retrógrada en el segmento de STT. Vamos a medir el RP, que es lo que nos va a discriminar o nos divide las aguas. El RP en este caso va a ser corto, el RP va a ser corto, pero no tan corto como la reentrada nodal, por lo que ya explicamos.
Y la polaridad de la onda P nos va a orientar de dónde está situada esa vía accesoria por la que se empieza por la que se despolariza la aurícula y llega la conducción hacia esa aurícula, ¿tá? Cuando la taquicardia cede, el electro puede mostrar un PR corto, una onda delta, ¿tá? Que en el caso de que la vía accesoria sea manifiesta y tenga conducción bidireccional, o el trazado puede ser completamente normal, es decir, se puede ver preexcitación cuando la conducción es bidireccional, o puede ser oculta y solamente verse unos complejos QRS normales, ¿tá? En ese caso la conducción es retrógrada exclusiva. Bueno, eso con respecto a la taquicardia ortodrómica, ¿tá? Ortodrómica por vía accesoria, ¿tá? ¿Me queda alguna duda de esto? Una pregunta. Sí. ¿El RP lo medís? ¿Cómo lo medís? ¿Del inicio del QRS al inicio de la P, al final de la P? O sea, ¿Cómo? El inicio del... El RP. Sí. ¿De dónde a dónde lo medís? De la R, o sea, del... ¿cómo se dice? De la R al término de la P. Hasta que termine la P. Eso, está, sí. Bueno, después, esas son las taquiarritmias en las que participa el nodo auriculoventricular. Las que participa el nodo B, que es fundamental para su origen y mantenimiento. Y por otro lado teníamos las que son independientes del nodo auriculoventricular, y un ejemplo es la taquicardia auricular. La vemos ahora porque es una taquicardia que puede ser regular o irregular, como vamos a ver después. Las taquicardias auriculares son menos comunes que la taquicardia por entrada nodal y la taquicardia por entrada ortodrómica. Estas se asocian a cardiopatía, también en corazones sanos se pueden ver, pero lo más frecuente es que se asocian a cardiopatía estructural. Son frecuentes los episodios de taquicardias auriculares paroxísticas en los polters de pacientes añosos, es muy frecuente en edad avanzada. Como vimos, como dije, puede ser regular o irregular dependiendo de la conducción auriculoventricular y de si existe uno o más focos de actividad ectópica auricular. Y bueno, en realidad hay un tipo de taquicardia auricular, que es la taquicardia auricular incesante, que es muy poco frecuente, pero sí, al ser incesante, tiene riesgo de generar taquimiocardiopatía, es decir, compromiso de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Los mecanismos, en realidad las taquicardias auriculares usualmente surgen de un solo foco ectópico auricular, es decir, hay un foco en un lugar de la aurícula, de las aurículas, que agarra, tiene actividad propia y empieza a disparar. Y bueno, el mecanismo en realidad subyacente es variable y depende de la enfermedad de base del paciente, ¿tá? La reentrada es el mecanismo más común en los pacientes que tienen cardiopatía estructural, ¿tá? ¿Por qué? Porque hay un remodelado de la aurícula. Y estas taquiarritmias, taquicardias auriculares, se inician con extrasístoles auriculares y son paroxísticas, ¿tá? Después, otro de los mecanismos focal también son las taquicardias automáticas, que estas se producen en corazones sanos, en pacientes jóvenes, y tienen característicamente un fenómeno de calentamiento y de enfriamiento, es decir, se acelera al inicio de la taquicardia y cuando cesa la taquicardia se produce lo que es el enfriamiento, desacelerando el ritmo al terminar, ¿tá? Es diferente a las otras que arrancan de golpe con una extrasístole, cuando son por actividad por la entrada, y cuando son automáticos, siempre lo que es automático tiene un calentamiento, es un inicio gradual de aumento de la frecuencia cardíaca y también terminan de la misma forma, son una desaceleración gradual. Después, otro de los mecanismos es la actividad gatillada, ¿tá? Que en realidad es un impulso eléctrico que se produce dentro del potencial de acción por postdepolarización y por macroreentrada. Bueno, acá vemos un poco una taquicardia auricular, ¿tá? Que la taquicardia es comandada por una onda P, que esta onda P no es sinusal, y eso lo vamos a determinar por las características morfológicas, por la morfología de la onda P, ¿tá? Y el eje de la onda P. La arritmia en este caso termina sin onda P. Entonces esto
nos orienta y nos sella que sea auricular, o sea, que sea una taquicardia auricular. La frecuencia cardíaca, la morfología de la onda P, obviamente, es decir, depende de la localización del foco ectópico, es decir, desde donde empieza a disparar ese foco ectópico que se genera la arritmia, lo podemos identificar de acuerdo a cómo lo vemos en el electro, las distintas derivaciones del electro, cómo se acerca o se aleja de las distintas derivaciones, y ahí nos orienta a dónde está situado el foco ectópico. Las frecuencias cardíacas de la taquicardia auricular varían entre 140 y 200 ciclos por minuto, pero puede ser incluso hasta 250 ciclos por minuto. ¿Ah? Y esto nos pone problemas porque tenemos que diferenciarlo del flúter auricular. ¿Ah? Para diferenciarlo a grandes rasgos, cuando se llegan a estas frecuencias que confunden un poco, tenemos que en realidad en la taquicardia auricular la línea de base va a ser isoeléctrica, a diferencia del flúter, y no vamos a ver las claras ondas de dientes de sierra del flúter auricular. ¿Ah? Acá tenemos un ejemplo de una taquicardia auricular, ¿tá? Que como ni el nodo AB ni los ventrículos son necesarios, como dijimos, para el inicio y el mantenimiento de esta arritmia, ¿tá? La relación aurícula-ventrículo puede ser 1 a 1 o pueden haber diferentes grados de bloqueo auriculoventricular. En este caso, la conducción es 2-1. Entonces vemos actividad auricular, ¿tá? Y un complejo QRS. ¿Lo ven ahí claro? Vamos a ver. Claro. No sé quién. También se puede producir fenómeno de Benkeberg. Pero bueno, hay que mirarlo con un poquito de detenimiento, pero también como al ser independiente del nodo AB puede producirse. Bueno, con respecto a cómo cesan o cómo le empecemos la conducción del nodo AB, cómo cesan estas arritmias, tenemos el masaje del seno carotídeo, que es una técnica que es muy útil y puede ser una maniobra diagnóstica e incluso terapéutica en aquellas arritmias que dependen del nodo AB. Consiste en ejercer una presión continua sobre la bifurcación carotidia, que es una estructura que está abundantemente inervada, responde a la presión, por lo tanto hay que ejercer presión por unos 5 segundos más o menos a nivel de la bifurcación carotidia, y allí lo que pasa es que se estimula la actividad vagal en forma refleja y se inhiben los impulsos simpáticos. O sea, este es como el fundamento de por qué hacemos masaje de seno carotídeo. Esto va a enlentecer o bloquear la conducción auriculoventricular. Siempre para hacer esta maniobra se debe apuntar al paciente previamente y no se puede hacer las 2 veces, o sea, hacerle el masaje en las 2 carotidas, no. Bueno, después, la adenosina es un fármaco de elección para el tratamiento de estas arritmias. La adenosina lentece o bloquea también la conducción AB, o sea, tiene el mismo efecto que hacer un masaje de seno carotidio, y se administra en bolo de 12, o sea, 2 ampollas en bolo de 12 a 18 miligramos seguido de suero fisiológico. La acción de la adenosina es muy corta, dura solamente alrededor de 5 segundos, y en esos 5 segundos pueden ocurrir diferentes trastornos de ritmo hasta que el paciente retoma el ritmo sinusal. O sea que no hay que asustarse, en realidad la vía media es muy corta y se debe hacer. Y se debe hacer a las dosis que están ahí mencionadas, 12 a 18. 6 miligramos es muy poco. Entonces va a ser, este fármaco va a ser terapéutico en las taquicardias que dependen del nodo AB. O sea que lo vamos a usar para tratar la taquicardia por entrada nodal y para tratar la taquicardia por entrada prodrómica. ¿Sí? Y también es una maniobra que, al igual que el masaje del seno carotidio, puede ser diagnóstica. ¿Por qué? Porque enlentece la conducción del nodo AB y nos va a permitir ver con mayor claridad la actividad auricular que hay de base. ¿Sí? Bueno, entonces un poco recapitulando, adenosina intravenosa, si termina en forma brusca, nos orienta a que es una taquicardia por entrada nodal o una entrada ortodrómica, y puede desenmascarar por otro lado la actividad auricular, puede por ejemplo verse ondas de flúter o ondas P diferentes a las sinusales y hacer diagnóstico de taquicardia auricular. En estos casos no va a
lo más frecuente es que no se termine la arritmia con esta maniobra, sino que lo que pasa es que aumenta el bloqueo auriculoventricular y nos permite ver la actividad auricular. Bueno, eso con respecto a las taquicardias regulares. Con respecto ahora a las irregulares, que son las otras que nos quedan por ver, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, como todos sabemos, una prevalencia de un 3% en los adultos mayores de 20 años y aumenta con la edad su incidencia. Es más prevalente en hombres, pero tiene una mayor mortalidad en mujeres. Se presenta de forma asintomática en un 25%, y los síntomas cuando están son palpitaciones y disnea. Esta arritmia, como sabemos, aumenta 5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular. Entre un 20 y un 30% de los pacientes que tienen un ACV isquémico tienen diagnóstico de fibrilación auricular antes, durante o después de ese evento. También aumenta el riesgo de comorbilidades, 3 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca y 2 veces el riesgo de muerte, también aumenta la mortalidad. El mecanismo planteado, bueno, siempre es un poco discutido. Se plantean la microrreentrada, los focos automáticos también, diferentes frentes de onda. Bueno, en el electrocardiograma lo que vemos es una arritmia que, como sabemos, es regularmente irregular. Vamos a ver intervalos RDR que van a ser irregulares, la frecuencia ventricular va a rondar entre 100 a 160 ciclos por minuto. No vamos a determinar onda P, cuando vamos a buscar la actividad auricular no vamos a encontrar onda P. Sí vamos a encontrar ondas F, que son la línea de base. No se detecta tanto también como el flutter, pero sí una cierta irregularidad de la línea de base, y la frecuencia a la que se encuentran estas ondas F va a ser entre 300 y 600 latidos por minuto, y es muy variable, y en B1 pueden llegar a ser uniforme esta actividad auricular. Y más o menos, así para recordar la clasificación de la fibrilación auricular, se clasifica en paroxística, aquella que remite en los primeros 7 días, con o sin tratamiento, la persistente, que dura más de 7 días, independientemente de cómo se termine la arritmia, la persistente de larga duración, que es aquella que persiste más de un año, pero que se opta por control del ritmo en este paciente, y la permanente, que es la FA aceptada, es aquella en la que no se va a optar por estrategia de control del ritmo y se da por hecho que tiene la fibrilación auricular. Después, otro de los conceptos a recordar, la fibrilación auricular valvular, es aquella en la que se presentan en los pacientes que tienen prótesis valvulares mecánicas o esclerosis mitral reumática. Después, la fibrilación auricular aislada se presenta en personas menores de 60 años que no tienen cardiopatía estructural, y estas tienen menos riesgo de complicaciones tromboembólicas, y bueno, eso después se ve un poco con el tema de la anticoagulación o no. Y lo otro que es frecuente para nosotros, sobre todo en la unidad cardiológica, es la fibrilación auricular postoperatoria, que es aquella que aparece de nuevo, generalmente es autolimitada y aparece tras una cirugía mayor, sobre todo para la cirugía cardíaca. Son pacientes que estos tienen ritmo sinusal, en realidad antes de la cirugía, y no tienen antecedentes de fibrilación auricular. Bueno, los factores externos de estrés, como la cardiopatía estructural, hipertensión, diabetes, y también la propia FA, lo que hacen es inducir un proceso lento pero progresivo de remodelado estructural de las aurículas, y este remodelado estructural hace que se genere disociación eléctrica entre los haces musculares y heterogeneidad de la conducción, y eso favorece los mecanismos de producción de esta arritmia. Bueno, con respecto en realidad un poco grande al tratamiento, que no es lo que nos ocupa hoy, sí propone las guías europeas, ver si tiene, obviamente, si es una FA valvular o no. Si es una FA valvular, la anticoagulación, que lo que demuestra disminuir la mortalidad en esta arritmia, se realiza con antagonistas de la vitamina K, como la warfarina. No están indicados los nuevos anticoagulantes orales. Y después vamos a estimar el riesgo de ACV según el riesgo a través de la escala de Chadwick, como todos conocemos. Y ahí sí están indicados los nuevos anticoagulantes orales cuando esta es de 1 con una indicación 2A o mayor o igual a 2 del Chadwick, y ahí consideramos como indicación 1A los nuevos anticoagulantes orales, que son el dabigatran, el rivaroxaban, el ledoxaban y la apixaban. Bueno,
Después, la otra estrategia que podemos hacer es el control del ritmo en agudo, con cardioversión eléctrica o cardioversión farmacológica, dependiendo de la enfermedad cardíaca subyacente y la función del ventrículo izquierdo. Para controlar la frecuencia en agudo, tenemos diferentes fármacos disponibles. Y bueno, eso en realidad no entra dentro de lo que es el curso de electrocardiografía. Así que vamos a seguir un poquito con la otra arritmia que vamos a ver, que es el flúter auricular. Que el flúter es una arritmia macro-reentrante que tiene una actividad auricular regular. ¿Ya? Las ondas auriculares, las ondas F, son de amplitud y morfología constante y la frecuencia varía entre 240 y 340 ciclos por minuto. La relación aurículo-ventricular es variable, lo más frecuente es que sea una relación 2-1. El flúter crónico es el que se presenta en pacientes que tienen cardiopatía estructural y discriminamos dos tipos de flúter así grandes: el flúter típico y el atípico. El flúter típico es el flúter que el mecanismo es una macro reentrada, que involucra el mismo cabo tricuspidio, y hay dos tipos, uno antihorario y otro horario. El más frecuente y el típico es el antihorario, y el otro, el horario, en realidad es menos frecuente, se conoce como flúter auricular típico inverso y se ve en un 10% nada más. El atípico, el flúter atípico, no depende del mismo cabo tricuspidio, o sea, es independiente del mismo cabo tricuspidio, y el circuito es diferente al habitual y se produce sobre todo por cicatrices que se generan a nivel de la aurícula, y ahí es donde se produce la reentrada. Un poco entonces para ver el electrocardiograma y lo que es el circuito de macro reentrada. En el flúter típico, el frente de activación, o sea, cuando se va a activar, el ventrículo va a descender por la aurícula derecha, la pared anterolateral, va a bajar por ahí y va a subir por la pared, o sea, por el septum de la aurícula derecha, ¿sí? O sea que va a ser antihorario, si lo vemos, ¿no? Este flúter tiene un paso obligado entre la vena cava inferior y el anillo tricuspidio, que es lo que se conoce como mismo cavo tricuspidio, más o menos, ¿no? Perdón. Va a subir lateral, septum, ¿no? Sube por el septum, baja por la pared lateral de la aurícula derecha. Este es el circuito macro-reentrante del flúter auricular típico y tiene un paso obligado por el mismo cabo tricuspidio, ¿sí? Está acá. Entonces, esto también nos va a condicionar cómo vemos las ondas F en el electrocardiograma. En el flúter típico, con reentrada antihoraria, como vimos recién, las ondas F van a ser negativas en derivaciones inferiores y positivas en B1. Como se ven acá. Esto en realidad es cara inferior. Y vemos que las ondas F son negativas en B2 y B3 y van a ser positivas en B1. ¿Ven los piquitos? Positivo. Este es un flúter típico antihorario, que es el más frecuente. Después, el otro, el que vemos allá, es el flúter típico pero horario, o sea que es al revés, sube por la pared lateral y baja por el septum, y las ondas F van a ser positivas en cara inferior y van a ser negativas en B1, o sea, al revés. También depende del mismo cabo tricuspidio. Bueno, el flúter auricular también lo vemos como irregular porque puede tener un bloqueo auriculoventricular variable, y eso determina que sea irregular. Es decir, el flúter no es siempre regular, como hay diferentes grados de bloqueo auriculoventricular, puede ser un ritmo que sea irregular. Bueno, el tratamiento con respecto al flúter, la cardioversión eléctrica y fármacos que bloquean el nodo B. La cardioversión eléctrica en el flúter es efectiva y requiere de baja dosis de energía.
Y también la anticoagulación se debe considerar igual que la FA como la duración y el riesgo de embolia, de tromboembolia. El control de frecuencia puede ser beta bloqueante, calcium, tiroxina. El tratamiento crónico, para mencionar grande, es que para esta arritmia nosotros podemos eliminarla en un 95 con un 95% más o menos de éxito por ablación del hemorragia, ¿sí? Tiene muy poco porcentaje de recurrencia una vez que se ablaciona el istmo. Es un procedimiento súper efectivo y con poca recurrencia. Bueno, volvemos dentro de las irregulares a la taquicardia auricular, que ya dijimos un poco cuál era la epidemiología. Y vamos a la taquicardia auricular multifocal. ¿Ya? Esto es un 10% de las taquicardias auriculares, y para definirla tenemos que encontrar 3 ondas P de diferente morfología, pero que estén en una misma derivación. O sea, las ondas P son diferentes, pero en la misma derivación, porque si no van a ser diferentes. Así que 3 diferentes nos sellan que hay 3 focos diferentes de activación auricular. ¿Ya? Esto además tiene, generalmente se conducen esta actividad auricular, estas ondas P diferentes, y los intervalos PP también son irregulares. La taquicardia auricular característicamente, la multifocal, se presenta característicamente en pacientes añosos, ¿tá? Y se asocian en un gran porcentaje a enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, ¿sí? Y o insuficiencia cardíaca. También otras patologías, sobre todo respiratorias, pero lo más frecuente es el EPOC descompensado y la insuficiencia cardíaca. Acá más o menos tenemos un ejemplo de lo que es una taquicardia auricular, que ahí en realidad están un poquito señaladas en la misma derivación, estos de 2, por ejemplo, diferentes morfologías de onda P, se ve claro que son distintas, ¿verdad? Negativa acá incluso, positiva, o sea que están en diferentes focos de las aurículas que están disparando y se representa así en el electro, y se ve que la actividad también es irregular, a diferencia de la taquicardia auricular que vimos antes. ¿Tá? Se necesitan 3 o más morfologías de onda P, como vimos en la misma derivación. La frecuencia auricular va a ser irregular, los intervalos todos van a ser irregulares y variables. Se presentan en formas de episodios que pueden durar incluso varios días y alternan también con fibrilación auricular y flutter, puede alternar esta arritmia, y tienen un factor precipitante que hay que ir a tratar, ¿tá? para poder solucionar la arritmia, que es como la descompensación de la patología de base, y si existe hipoxia, hipopotasemia, hipomagnesemia, y la mortalidad está dada en realidad por la patología subyacente, ¿tá? Son pacientes como graves en cuanto a la patología de base, ¿sí? No responden a maniobras vagales ni adenosinas, como vimos, independiente del nodo B, ¿tá? La cardioversión eléctrica para los pacientes que no responden, sintomáticos que no responden al tratamiento. Pero bueno, también siempre lo primero que hay que hacer es tratar los factores precipitantes. Sin eso, la arritmia se va a perpetuar.